Estamos acá para el on demand, porque va a ser todo on demand esto, con Jorge Alfonso, abogado penalista hace más de 30 años, para hablar de la baja de la ley de imputabilidad. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Me escuchás bien? ¿Todo bien ahí? ¿Perfecto? Sí, sí, espectacular, te escucho bárbaro. Perfecto. Un gusto, ¿eh? Un saludo para todos, para Muchas vos gracias. también, para Bueno, toda la audiencia. No, por favor. perfecto. Lo primero que te Gracias voy a por la preguntar, invitación. no, nada de qué, gracias por ofrecerte. Primero quería preguntarte, ¿qué comprende esta ley? Porque bajar la ley de imputabilidad a los 14 años no exactamente a los 14, pero durante varios años se viene tratando y ahora quedó para los 14, en 14 años y bueno, ver cómo puede seguir este proyecto que está cerca de convertirse en ley. Mirá, hay algo que hay que ser claro con respecto a esto en virtud de, estamos en un país republicano, democrático y federal, y hay que ser claro porque acá hay dos lecturas que hay que tomar en cuenta. La lectura de las víctimas, que son justamente las víctimas del delito, que aflora cuando ocurren hechos de esta magnitud cuando hay menores de por medio, ¿no? Entonces ahí tenemos la ley penal juvenil, la ley penal juvenil que data del año 1980, época de la dictadura. Vos sos muy joven, yo me acuerdo, una época oscura argentina, tus padres y tus abuelos te habrán comentado al respecto, y es una ley que es de la época de la dictadura militar. O sea que los chicos, yo digo por decirlo de alguna manera elegantemente, ¿no? Pero los menores en esa época no es lo mismo que los menores de ahora. Es una, cambió todo, cambió desde el punto de vista de las perspectivas de los valores. En esa época existían valores, descartando lo que fue la historia oscura de la Argentina, ¿no? Que la deploramos, la desechamos y hoy nunca más va a ocurrir, obviamente, no lo va a permitir ningún ciudadano acá en la Argentina que vuelva a repetirse esa historia oscura, negra, realmente un desastre, con desaparición de personas y demás. Pero volviendo al tema, este, ahora se perdieron los valores. Se perdieron los valores, tenemos una ley totalmente obsoleta, hay que modificarla y creo que también acá hay que tener una lectura con respecto a los menores. Los menores nacen delincuentes, son delincuentes. Y la pregunta es la baja de imputabilidad, la bajar la edad de la imputabilidad. ¿Puede llegar a solucionar el tema del delito? Esa es la gran pregunta que hay que hacer. Los menores son responsables y yo te voy a explicar acá desde el punto de vista técnico jurídico. Toda persona que comprende la criminalidad del acto y dirige su acción, y ocurre justamente el deceso, la muerte, el asesinato de una persona, está cometiendo realmente, comprende y está cometiendo un delito. Entonces yo digo, comete un delito, el tipo penal. Justamente, ¿qué es lo que sanciona la norma penal? Lo que es el accionar humano. Si vos cometés un delito, tenés que ser responsable. La pregunta es, de acuerdo al delito, ¿cabe que un menor tenga una determinada cantidad punitiva de responsabilidad penal? Y yo creo que sí, porque si vos le preguntás a la sociedad, a las víctimas, vos te cuenta que hay una gran diferencia, y en esto me vas a poder llegar a entender. Las víctimas, ¿a quién va? Por ejemplo, cuando hablo de víctima o de la familia, ¿no? El daño colateral. ¿Dónde va a ver a la persona que fue asesinada, que fue masacrada de la peor manera? Justamente a través de este accionar delictivo al cementerio, mientras que la persona que tiene al menor que cometió el delito, el sujeto activo del hecho penal, lo va a tener en la casa. Y acá hay que poner un corte y hay que poner realmente un fin a toda esta situación. Yo soy, bueno, cuando se hizo el proyecto por el ministro de Justicia y la Secretaría también de Justicia de Nación, habían hablado de 13 años. Yo creo que la edad no tiene que ser una cuestión aritmética, tiene que ser una cuestión de comprensión. ¿Qué Perdón, significa? te hago una pausa, una aclaración. Sí, por favor. El proyecto que vos decís es el proyecto 2024 que era hasta los 13 años. ¿Cómo quedó ahora que se tiene que votar, se tiene que presentar y después se tiene que votar para ver si es ley o no? Es a los 14, pero es A solo los una 14 años. aclaración. A los 14 años, la ley que está en vigencia, que es la ley penal juvenil, justamente habla de 16 años.
toda persona menor de 16 años cometa el delito que delita, cometa cualquier delito que esté dentro, enmarcado de lo que es el Código Penal de la Nación o leyes complementarias, no tiene ningún tipo de sanción. Pero cualquier tipo de delito, estoy hablando de homicidio, violaciones, lo que vos quieras llamarle, lo que es el catálogo penal. El catálogo penal determina tipos penales, justamente. La acción llevada a cabo por una persona en contra de lo que dice la norma legal. Tiene que tener una sanción. Menor de 16 años, hoy no. La ley va, justamente va a decir, hasta los 14 años sos inimputable. O sea, sos una persona que cometió un delito, pero no tiene ningún tipo de punición desde el punto de vista de la responsabilidad penal. Para mí es corta. Para mí que la edad tendría que ser mucho menor. Date cuenta que Trinidad y Tobago tiene un mínimo de 7 años. Y hay otros países que están en 12, 13, 15 años, 11 años, 10 años. Yo creo que la edad tendría que ser hasta de los 10 años, porque un menor comprende el accionar que está cometiendo. Yo me retrotraigo a mi edad, por ejemplo. Cuando yo era muy joven, yo sabía que con un. Te voy a poner un ejemplo para que la gente lo pueda entender. Vos llevabas un revólver de cevita, ¿viste? La cevita, no sé si alguna vez tu papá, tu abuelo te lo habrá comentado lo que era. Sí, sí. Jugábamos con los revólveres de cevita. Si la cevita estaba en la recámara y yo movía el gatillo, explotaba la cevita. Con el arma, el menor sabe que si tiene balas en la recámara, mueve el gatillo, el accionar del mecanismo puede ocasionar la muerte de una persona. O sea, comprende la criminalidad del acto, dirige la acción justamente a cometer ese daño que lamentablemente lleva a la muerte de una persona. Bien, y si bien puede llegar a comprender la criminalidad del acto, es verdad que ¿cómo se lo puede punir con eso? Porque si meterlo en una cárcel, que por supuesto la ley, esta ley nueva estipularía que sea afuera separado de los adultos, que también es otro problema aparte, porque si no tenés espacio en las cárceles, ya de por sí ahora, me remito ya al ejemplo del Capital Federal, supongo que en algunas provincias también es así, pero por lo menos estoy al tanto de la situación de Capital. Hay presos dentro de las comisarías. ¿Dónde podrías meter el poco porcentaje que representan estos menores de edad que irían presos? ¿Dónde los podrías meter también? Eso es otra discusión Es, también. vos sabés que es una pregunta muy inteligente y es una pregunta que los funcionarios saben y el problema es, ¿hay plata para poder llevar a cabo cárceles nuevas porque acá hay que albergar a determinada cantidad de jóvenes que cometen delitos? Entonces, la ley, yo te voy a explicar, la ley de 0 a 3, vos no tenés prisión efectiva. De 3 a 10, vos podés llegar a tener una prisión efectiva, pero el juez tiene distinguida cantidad de variantes que puede llevar a cabo con respecto al menor, antes de ponerlo como la última reato, decimos los penalistas, de que vaya privado de la libertad. Y date cuenta que hay una modificación muy importante, y ahora voy a responder tu pregunta que me hacía, que es muy inteligente, que es, por ejemplo, la prisión perpetua. Hoy en día, si un menor comete un hecho, son hasta 20 años. Esta ley la modifica a 15 años. Ahora, digo, ¿el Estado tiene plata para hacer cárceles justamente para menores? Esa es la gran pregunta que hay que hacer. Y hay que resocializar al menor. Date cuenta que el fin de la pena es resocializar al delincuente, a la persona que cometió el delito. Entonces, obviamente que en Argentina no pasa eso. Las cárceles hoy en día son la pyme del delito. ¿Qué quiere decir? La pyme cuando hablo de pyme o sea, vos podés entrar como un ladrón de gallina y podés llegar a salir como un narcotraficante o un terrorista de Estado. Eso es lo que te enseña hoy la cárcel. La cárcel no resocializa, porque dentro de la misma cárcel vos tenés las personas que están privadas de la libertad, algunos injustamente y otros no, algunos están condenados, que es la minoría, la mayoría están procesados, esa por la inacción del Estado, de la justicia con respecto a dirimir cuestiones legales, y la verdad que la cárcel hoy en día no sirve, porque no resocializa. Vos no podés tener un panorama de decir, bueno, la persona se arrepiente, la persona se resocializa, la persona cambia la postura, el derecho delictivo. Es muy raro eso. En Argentina es muy raro, porque no hay una prevención para eso.
Entonces, si la persona o sea, como todos pensamos de que si una persona entra a la cárcel, debería entrar para reformarse y volverse a insertar en la sociedad de que claramente no estaba porque Tal estaba cual, cometiendo un delito. tal ¿Cómo, cual. cómo podés cumplir eso si hoy no pasa bajando la ley de imputabilidad, metiendo más gente a ese grupo? Por más que, quiero remitir este dato que es importante, es menos del 1% la cantidad Sí. que esta ley podría llegar a meter en prisión a menores de edad. Digo, si ya de por sí hoy el sistema es deficitario con respecto a cómo la gente que está en la prisión se inserta de nuevo en la sociedad, meter más menores no sería un problema mayor. El problema es para mayores y para menores. Yo lo que es que te diga y te sea sincero completamente, porque realmente está bueno el diálogo que podemos mantener por la diferencia de edad, ¿no? Y la experiencia que uno tiene. Es una venta de humo. Esto es para la tribuna. Cuando un penalista te dice que esta ley es para la tribuna, es para calmar el ánimo del clamor popular de la sociedad. Pero esta ley no sirve para nada. Realmente no sirve para nada, porque no está prevenida justamente para evitar determinadas cuestiones con respecto a los menores, porque no se preocupan por los menores, porque vos tenés que prevenir, vos tenés que darle un lugar al menor en la sociedad. Y el gobierno, no este gobierno, todos los gobiernos no se lo dieron. Jamás les dieron alguna oportunidad a los menores. Y por eso los menores están donde están. Están a la deriva, como un barco a la deriva en el medio del océano. Bien. De verdad, sí, hay esto que vos decís también de la pérdida de los valores también porque la sociedad de 1980 es muy distinta, a pesar, como vos decías bien al principio, con dictadura y represión y etcétera, 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 es muy distinta. Probablemente ahí ya es un análisis más histórico de la sociedad argentina, pero sería a partir del 2001, ¿no? Esta crecida de la marginalización y nunca recuperación de muchos sectores. Lo que te Pero la, quería... Pero Sí, la culpa, disculpame que te haga una interrupción, sí, pero sí, la sí. culpa no, justamente, la culpa la tiene la sociedad, la tiene la familia. Date cuenta que la base de la sociedad es la familia. Si vos tenés unos padres que porque al menor que va al colegio, sea en la primaria o en la secundaria, le pone una baja nota y los padres van y le pegan a la maestra, o le pegan al profesor, o le pegan al celador, porque amonestó, que en su momento se amonestaba, existía la amonestación, ¿qué ejemplo puede llegar a tener el menor con respecto a los padres? Porque date cuenta que los hijos son el fiel reflejo de los padres. ¿Qué ejemplo puede tener el menor? Por eso digo que se pierden los valores. Bien. Lo otro que te quería preguntar es, tengo que acá hacer un poco de lectura, es, ¿hay un vacío legal en cuanto a la legítima defensa de los menores? ¿Qué te quiero decir con esto? Es, si con esta ley, dado, recordame cómo es el nombre de la institución que defiende a los menores, ¿cómo es el código? No, la ley penal juvenil. Ley Penal Juvenil, ahí está, gracias. No me salía. La Ley Penal Juvenil ampara que, por ser menores de edad, no se pueden defender por sí solos. Si van a ser juzgados como menores de edad, ¿no logra eso que, decime si no corregime si es una mala lectura mía, no logra eso que si vos estás siendo juzgado como un menor de edad, pero bajo la presunción de adulto, ¿no queda como un vacío legal de que no te puedas defender ante el juez por tus propios medios? No, No sé si me o sea, explico. si la ley, a ver si puedo llegar a comprender, si la ley se sanciona y se pone en vigencia y entra a ser una ley activa, todo menor de 14 a menor edad no tendría ningún tipo de pena. O sea, no puede ser juzgado, porque es inimputable. Y si fuesen imputables, Y si si fuesen imputables, de, no, de 0 a 3 años vos tenés, el menor justamente no va a ir con una prisión efectiva. De 3 a 10 años el menor puede llegar a tener algún tipo de sanción punitiva, pero el juez tiene otras variantes, un abanico de posibilidades que puede ser tareas comunitarias, prisión domiciliaria,
puede haber una gran cantidad de circunstancias en el cual, como última ratio, decimos nosotros, como última instancia de ponerlo y privarlo de la libertad, el juez puede llevar a encarcelarlo. Pero el máximo hoy en día, a ver, para decirte, hoy en día la pena de femicidio es una pena de prisión perpetua. Un homicidio agravado es una pena de prisión perpetua. Para el menor, el máximo de la pena sería 15 años. Hoy, en la actualidad, el máximo de una pena para un menor con esta ley, que es obsoleta, de 1980, el máximo son 20 años. Se estaría reduciendo 5 años, mucho más. Date cuenta que hoy en día la pena para los menores se disminuye como un acto en tentativa. ¿Se entiende? Un hecho consumado, todos sabemos que comienza la ejecución y termina con un hecho consumado. Para los menores, ese hecho consumado hoy en día se evalúa como una tentativa. Bien. O sea, la mitad de una condena para un mayor sería. Pero con esta ley no habría, primero que no existiría la prisión perpetua, y tampoco habría otras determinadas cuestiones legales que tampoco podría llegar a afectar al menor porque es justamente menor de edad, ¿no? Y a pesar de decir que es una ley medio tribunera, porque trata de tener visibilidad en los medios y que se muestre como una solución a un problema común de la sociedad, eh, ¿qué beneficios puede llegar a tener esta ley? Y qué contras puede llegar a tener? ¿Beneficios para quién y contras para quién? Esa es la gran pregunta que hay que hacer, porque los beneficios para quién es justamente para acallar un poco las voces del clamor popular con respecto a hechos delictivos que realizan los menores de edad. O sea, menores. Cuando hablamos de menores, estamos hablando justamente de personas que comprenden la criminalidad del acto, dirigen su acción y cometen delitos, pero son menores, son chicos, son jóvenes. Alguna parte de la sociedad que justamente que son las víctimas. La víctima es la persona que recibe como sujeto pasivo un accionar delictivo de un victimario. No lo va a entender nunca. ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir, la familia de la víctima lo va a ver al cementerio y la familia del victimario lo va a tener en su casa vivito y coleando. Y para quizás hay, repito, es algo, una situación que se da, esto de robos de menores, abuso sexual de parte de menores, pero el principal delito son los robos y los hurtos, pero también representa un número delictivo muy bajo. A pesar de representar un número delictivo muy bajo, es un tema como muy candente con casos, por ejemplo, como el de Kim, que El caso de King, tal cual, muy bien como vos lo estás relatando, el caso de King y el caso del playero de La Plata. El caso de King, yo te aclaro, estuve en muchos medios hablando sobre el tema, me han convocado en varios medios, estuve en, no voy a dar o sea, Na24, en La Nación Más, estuve en la TV pública, en casi todos lados. Me daba escozor tener que explicar cómo fue el hecho en sí, desde el principio a fin, porque la arrastraron durante más de 15 cuadras y la despellejaron. Les despellejaron la piel, una atrocidad desde el punto de vista de lo que es el accionar humano que es inconcebible. Por eso, y la pregunta que yo me hago, y que vos también seguro que te la estás preguntando y todos se están preguntando, ¿por qué tenemos que esperar que esto ocurra para recién reflotar cosas que ya tenían que haber ocurrido con sanciones de leyes determinadas para prevenir justamente el accionar de los menores, y para que no cometan delitos? eso era lo que te iba a preguntar. ¿Esto es un caso aislado, lo de Kim, o es, y quiero decir, una indignación total, porque luego decís 15 metros, perdón, 15 cuadras arrastrando una beba, una nena muy chica, es macabro, desastroso, no hay nadie que lo pueda percibir de otra manera. Pero, ¿es una acción aislada o es algo repetitivo? Siempre caigo de vuelta con el 1%, pero digo, ¿es algo que está en el aire como una idea medio nebulosa que puede llegar a pasarte? ¿O
pasa mucho más de lo que nosotros pensamos. No, no sé si se No, entiende el pasa punto. mucho más de lo que nosotros pensamos, lo que pasa que son hechos que no tienen la trascendencia, como tuvo el caso de King, como tuvo el caso del playero, que a 1 metro, un menor sicario, menor de edad, le gatilló varios balazos en la cabeza y lo mató. Y dejaron justamente a familias desguarnecidas, ¿no? Desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de lo que es la familia. Destruyeron familias. Ahora también hay que buscar una prevención con esto porque a veces los mayores de edad buscan a menores para cometer delitos. Primero porque mejoran la situación procesal del mayor, porque le echan la culpa al menor cuando delinque. Y otra de las cuestiones también es que ante el flagelo de la droga y utilizan a los menores como soldaditos para el menudeo de la droga, etcétera, bueno, justamente son utilizados y después los menores terminan delinquiendo y terminan siendo rehenes de los mayores para cometer delitos. Qué mala suerte. No, por favor. Gracias por la espera y disculpas. Lo que te venía contando, y cuento de nuevo la pregunta porque hasta seguro perdiste el hilo de lo que decía, es que Roxana Reyes, una de las promotoras e impulsoras en diputados de esta de esta nueva ley del 2025, que es de la UCR, y leo textual, decía que esta ley es una misión que es resocializadora, educativa y de contención, que era un poco lo que veníamos hablando antes. Y lo que te preguntaba es si es verdad o puede acercarse a una verdad o es esto que vos decías hace un ratito nomás sobre que es tribunero. A ver, no está bien visto que uno tenga que tomar la decisión fatal de mandar a los menores a una cárcel. Porque vuelvo a repetir, la cárcel fomenta justamente el delito, la cárcel aprime del delito, pero tenemos que parar un poco también con esta atrocidad, porque a ver, hay que ponerse en el lugar de las víctimas, hay que ponerse en el lugar de la familia de las víctimas. Entonces, también tenemos que velar por las víctimas y andar a explicarle vos a una persona que perdió a su ser querido justamente en manos de un menor de edad que comete un hecho, comprende justamente el hecho que está cometiendo y sigue su accionar cometiéndolo sin importarle la vida del prójimo. Y yo creo que eso tiene que tener una sanción. Toda acción humana tiene una responsabilidad y el menor se tiene que hacer cargo. Y creo que se tiene que hacer cargo de acuerdo al delito que comete. Si vos cometiste un homicidio, vos tenés que tener una responsabilidad penal. Y si tenés que ir de preso, obviamente tendrás que ir preso. Es una cuestión lógica. No, no podemos permitir que esto, por más que los números indiquen que no es un flagelo tan deplorable, que los menores viven cometiendo delitos, pero los menores se asesinan y los menores les importa muy poco la vida del prójimo. Entonces hay que velar por eso, por las víctimas. No se podría recuperar en algún momento. Quizás tiene que ver también con ya al tener acceso a matar de siendo tan joven, puede ser que hasta que te interpela de otra manera, ¿no? Porque si es lo que vos conocés, viendo quizás es, aunque son un poco amarillistas em, algunas entrevistas que hacen en Telefe, en Telenoche particularmente, que se meten y hacen entrevistas sobre todo a menores de edad o a delincuentes tapándoles la cara, digo, em, también tiene que ver, ¿no? Con eso que vos decías, entre la pérdida de los valores y también la pérdida de la noción de esos chicos que justamente nacen y se crían en el contexto de la violencia. Hay que diferenciar dos cosas. Primero, la pobreza no te lleva a que una persona sea delincuente. O sea, la pobreza no No, lleva a por la supuesto. delincuencia. Pero yo que tengo más de 30 años abogado penalista, tengo familias que han delinquido, o sea, familias, digo, he asesorado a muchísimas familias en el cual que estaban en el AMPA y los hijos, los sobrinos o los nietos, no delinquen, son abogados, son médicos, son contadores. O sea, ¿cuál es la pregunta es por qué una persona lleva
lo lleva, la sociedad lo lleva, o sea, la sociedad, el Estado, ¿cómo lo puedo decir de una manera coloquial? ¿Por qué la vida te lleva a que vos seas delincuente? Es una gran pregunta que habría que hacerle a algún profesional de la salud, psicólogo, por ejemplo, que lo pueda explicar, porque realmente yo tengo familias que han transitado caminos de la delincuencia y los familiares que vienen detrás justamente no lo cometen. Y, Han sorteado esa circunstancia de, no es que soy hijo de ladrón y yo soy ladrón. No, al contrario, soy hijo de ladrón y yo me dedico a tener una profesión o un trabajo digno. Es muy raro la situación. y cuál es la solución a eso? Digo, porque meterlos a la cárcel no lo es. Y si decimos que es peor y más todavía así como pasa en las cárceles, también pasa en las cárceles de menores, en los reformatorios, que es todavía, vuelven todavía peores cuando vuelven a salir, tienden a volver a delinquir. Entonces, ¿es la solución meterlos a esos lugares y salen peores? ¿O cuál es? Tiene que haber una prevención. La prevención tiene que ser, se habla de una justicia restaurativa. La justicia restaurativa es justamente que algunos lo llaman como de garantista o abolicionista, pero es una justicia en la cual, si vos cometiste un hecho que va contra la norma del Estado, vos tenés que cumplir un castigo. Esa sería la lógica. La otra lógica es prevenir el delito. Entonces tendríamos que prevenir dándole oportunidades justamente a los menores para que no transiten el camino del delito. Entonces, ¿cómo evitás vos que transiten el camino del delito? Con oportunidades. Entonces la pregunta es, hoy en día, ¿la sociedad, el Estado, le da oportunidades a los menores? Yo creo que no. ¿Y en algún momento se las dio? Yo creo que Desde, no. desde este... Jamás. ¿Jamás? No, jamás. Capaz creo que los menores tuvieron oportunidades. ¿Por qué? El Estado no le da oportunidades. Y también todo parte de la familia, la sociedad, el colegio, todos son responsables. No solamente el Estado, ¿eh? La familia, la sociedad, el colegio, los educandos, los que tienen, que son garantes de la educación de los menores, también en los colegios tendrá que haber una especie como de libro explicativo, ¿viste? Y explicarle a los menores, si vos robás un lápiz, no está bien, es un error, pero hoy es un lápiz, mañana es un camión blindado o una casa, con el agravante que terminás quitándole la vida a alguien, al prójimo, por un hecho. Date cuenta que los menores van a robar, son bagatelas. ¿Qué te roban? Un celular. Matan a cualquiera por un celular o por unas zapatillas. En el conurbano bonaerense no se puede ni transitar. Y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, justamente hoy en día se está observando que se está acrecentando el delito con menores. Bien, volviendo de vuelta con el proyecto y también comparando con el proyecto anterior, porque si no vamos proyecto por proyecto por proyecto atrás, es muy Tenés lejos. muchos proyectos, ¿eh? Tenés infinidad de proyectos, ¿eh? Que empezó por el Poder Ejecutivo, con Bullrich, con el ministro de Justicia y otros proyectos de todos los partidos políticos. Eh, Yo te ah, puedo llegar a decir, de mi punto de vista, este proyecto no sirve para nada. bien, Porque no, es para tapar justamente y acallar el clamor popular. Tiene más dudas que respuestas. Este proyecto tiene más dudas que respuestas. Para mí este proyecto no sirve para nada. Se va a aprobar y bueno, que lo aprueben. Ellos son justamente los que deliberan, o sea, los que nos representan. Pero lamentablemente este proyecto, te lo digo como abogado, no sirve para nada. me, Para mí no sirve. me contestaste incluso antes de que te lo pregunte. ¿Cuáles son o por lo menos qué tiene de mejor o qué tiene de peor, o las diferencias simplemente de este proyecto en conjunto por diputados de distintos bloques y partidos con el de Bullrich, la ministra de Seguridad, y Santiago Cuño Libarona, ministro de Justicia? Bueno, que este proyecto vela más por la prevención, por una justicia restaurativa que está en boga, obviamente, hoy en día,
con respecto, no solamente con menores, sino también con mayores, con posibilidades como no el encarcelamiento, con una justicia que transita más el garantismo. Yo creo que el proyecto del ministro de Justicia, de Patricia Bullrich, por poner nombre y apellido, no me es propio, comparado con otros proyectos, es un proyecto duro, pero es un proyecto al fin que respondería al clamor popular, que es pena que cometiste, pena que tenés que cumplir. O sea, un hecho delictivo de adulto tiene que tener una pena de adulto, no por ser menor puede llegar a tener prebendas. Si vos cometiste un homicidio, tenés que cumplir la pena de homicidio. Entonces, esto es así de claro. ¿Por qué? Porque la persona comprende el acto, dirige la acción para comprender el acto. Se llama en derecho penal el dolo. Vos tenés intención y voluntad de cocinar el daño. Bueno, séte responsable. Cometiste un homicidio, tenés que pagar por el homicidio. Yo estoy de acuerdo con ese proyecto. El proyecto de Patricia Bullrich, el proyecto justamente de Cunio Libarona, que es el proyecto lógico, para terminar también, por más que el porcentaje sea mínimo de los menores que cometan delitos. Entonces, ahí prima la lógica y el sentido común antes del derecho, digamos, me refiero al derecho constitucional, no como derecho humano. Los tratados internacionales velan mucho por la seguridad de los niños, niñas y adolescentes, pero ¿quién vela por los derechos de las víctimas? Esa es la gran pregunta. Porque todos ahora se enlodan la boca hablando de los derechos que tienen los menores, los tratados internacionales que adhirió la Argentina a través de 1994, época de Carlos Menem, donde se adhirieron como jerarquía constitucional determinados tratados internacionales, pero ¿quién vela por la seguridad de las víctimas? Yo creo que ahí hay que repensar un poco también en las víctimas. No solamente en quien comete el delito, sino en las víctimas. Y las víctimas tienen derechos. Por eso existe hoy en día, después de tanta lucha, que en la provincia de Buenos Aires y a nivel nación hay una ley de víctimas que vela justamente por los derechos y garantías que tienen las víctimas, que reciben justamente el andamiaje de una acción delictiva. Si usted cree que el proyecto de Bullrich, es el correcto a llevar a cabo, ¿por qué ese es el correcto? O sea, vos decís que el proyecto de Bullrich es ley de... uy, se me nubló, como dijo Caruso No, Lombardi no, hace poco. vos cometes un hecho de adulto, tenés que tener una pena de adulto, por más que seas menor. ¿Y eso no Ese se es el cumple en proyecto de diputados? Bullrich. ¿Con el proyecto de diputados? No, con ese proyecto no. ¿Por qué? No, porque date cuenta que vos tenés de 0 a 3 años, no tenés una sanción que te prive de la libertad. De 3 a 10, de acuerdo al delito que cometas, tenés una sanción que te puede llegar a privar de la libertad. Pero antes de que el juez resuelva una privación de la libertad, tiene distintas andamiajes, distintos caminos, que puede ser una detención domiciliaria, puede ser una probation, puede ser determinadas alternativas a la prisión, excepto que vos cometas un delito que tenga una pena perpetua, en el cual, con este cambio y modificación de la ley, el máximo sería 15 años, que en la actualidad llega a 20. Bien. Entonces, sí, ¿ibas a decir algo más? No, no, Ah. También otra cosa que te quería decir, es un buen argumento a favor, más desde la idea perfecta de un proyecto perfecto respecto a la baja de la imputabilidad, de que los jóvenes a partir de los 13 años pueden dar consentimiento sexual. Es un argumento a favor em, de que son conscientes también de un asesinato, de un robo, un delito de abuso sexual. es una buena pregunta, ¿eh? Pero está en discusión todavía.
Es uno de los Y acá, argumentos del proyecto de 2024, no, no es una cita mía. no, pero es un proyecto, no, yo te entiendo, te respeto y te comprendo, pero es un proyecto descabellado. Date cuenta, mira, te lo voy a comparar con la ley de salud mental. ¿Sabés cómo se sancionó la ley de salud mental? No, Cero psicólogos, cero psiquiatra, cero equipo interdisciplinario de la salud. Fueron dos personas del derecho. Esta ley va a ser como una especie de ensalada rusa, que vos le pones todo tipo de condimentos y después no sabés qué estás comiendo. Es exactamente lo mismo. Para una persona que conoce el derecho y que transita el derecho y que tiene unos años y, y ha transcurrido determinadas situaciones desde el punto de vista legal, sabiendo cómo es el accionar delictivo, yo te puedo llegar a decir que esta ley no sirve para nada. eso es clarísimo, tu opinión sobre la ley de... No, no sirve para nada, te lo puedo asegurar. ¿Para qué voy a decir una cosa que en el cual después tiene un vacío total? Para mí ¿En, no sirve para nada. No. en qué tiene Tiene que ser vacío? tratada seriamente. No, no tiene vacío porque no tiene sentido desde el punto de vista de lo que es la sanción penal, de lo que es la acción humana cometida cuando vos tenés que tener responsabilidad. Toda acción humana tiene una responsabilidad. Si vos me insultás o me calumniás, vos tenés justamente, tus palabras tienen consecuencias. Bueno, las acciones humanas tienen consecuencias. Entonces, hacete cargo de las consecuencias. Bien, perfecto. Bueno, Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Una lástima el corte ahí en el medio, No, por pero favor, para mí fue un gusto muy grande debatir contigo, muy interesante la charla, me gustó mucho, y aparte por este tema de la diferencia de edad, ¿no? Que sos una persona joven, pero bueno, uno que vivió la época de los 70, 80 y la época de cuando los valores eran valores y que se perdieron al transcurso de los años, uno puede, está bueno debatir. Está bueno debatir porque hay que respetar el pensamiento y la libertad. Yo siempre digo, hay que respetar la expresión y la libertad de pensamiento. Y está bueno. Quizás no sea gustoso decir, los menores realmente es una problemática, pero es una problemática que tiene que hacerse cargo todo el mundo. La sociedad, el Estado, la familia, el colegio. Y te digo la verdad, todos miran para otro lado. Los chicos hoy están desprotegidos. No es que uno nace delincuente, ¿eh? Uno se hace delincuente. Eso es a mi parecer. Pero bueno, te agradezco mucho por la invitación. a vos, Jorge, muchas gracias por la palabra. La palabra de Jorge Alonso, abogado penalista, muchísimas gracias. Bueno, cualquier cosa nos mantenemos en contacto. Y Ya, volvemos a llamar cuando salga directamente el proyecto esté sancionado, porque va a haber algunas modificaciones. Date cuenta que lo que vos me estabas comentando con respecto a los 13 años que quería el gobierno ahora se transformó en 14. En comisiones pasó, dije, sí, lo vamos a tratar, pero con una edad mínima de 14 años. Entonces, vamos a ver cómo termina este proyecto. Ahora lo perfecto. tienen que tratar. Vamos a ver después cuando pase a senadores, cuando lo sancionen, y bueno, ahí llamame de vuelta y debatimos. Y ahí te voy a explicar la real milanesa de todo este problema, que va a ser cómo queda final el proyecto. La verdad de las milanesas de la ensalada Sancionado, rusa. ¿no? Totalmente. Muchas gracias, Te Jorge. mando un saludo muy grande.